La ilusión de entender. Durante la Mayo, era parte de la historia humana. La ignorancia era obvia. Miramos al cielo y admitimos abiertamente: no sabemos qué es esto. Las estrellas eran misterios. La noche era una pared. El universo era desconocido y todos lo sabían. Hoy algo mucho más peligroso ha reemplazado a la ignorancia: confianza. Vivimos en una era donde creemos que entendemos la realidad. Lanzamos telescopios que simulan universos. Nombre de las partículas. Mapear galaxias y publicar ecuaciones con certeza absoluta. Hablamos del cosmos como si fuera un rompecabezas resuelto. Complejo. Sí. Pero básicamente bajo control. Y esa creencia se siente tranquilizadora. Pero, ¿y si está mal? ¿Y si? La mayor ilusión de la ciencia moderna no es la falta de conocimiento, pero la sensación de que ya tenemos suficiente. De eso, mira a tu alrededor. La tecnología nos ha entrenado para confundir la precisión con la comprensión. Números para modelos de significado, para la verdad. Podemos predecir el movimiento de las galaxias distantes, con precisión asombrosa. Sin embargo, todavía no podemos explicar de qué está hecha la mayor parte del universo. Podemos medir la expansión cósmica a lugares decimales. Sin embargo, no tenemos idea de por qué se acelera. Podemos rebobinar el universo a sus primeras fracciones de segundo, y luego, todo simplemente se detiene. Y en lugar de admitir esa parada, lo suavizamos con confianza. Esta no es una historia sobre el fracaso de la ciencia. Es una historia sobre la ciencia llegando al límite y descubrir algo profundamente incómodo allí. Porque aquí está el problema: a nadie le gusta sentarse con... Cuantos más datos recopilamos, más claro se vuelve. Esa comprensión no está creciendo a la misma velocidad. ¿En qué momento no sabemos todavía dejar de ser una brecha temporal y empezar a convertirse en un límite permanente? A menudo escuchamos que la ciencia explica la realidad, pero esa declaración esconde silenciosamente una suposición: que la realidad está obligada a ser explicable. ¿Es eso? Nuestros cerebros evolucionaron para rastrear objetos en movimiento, evita a los depredadores y sobrevivir en una pequeña roca orbitando una estrella muy ordinaria. Nada en nuestra biología nos preparó para captar intuitivamente el tiempo cósmico, campos cuánticos o curvatura del espacio-tiempo. Y sin embargo, nos comportamos como si el universo tuviera sentido natural para nosotros. Si tan solo recopilamos suficientes datos, pero ¿y si la confusión no es un fracaso de la ciencia, pero una característica de la realidad? Considera esto cuidadosamente. Cuando una ecuación funciona, la llamamos comprensión. Cuando un modelo predice resultados, lo llamamos explicación. Pero la predicción no es comprensión. Una calculadora puede predecir, una simulación puede predecir. Ninguno de los dos entiende lo que está haciendo. Así que cuando decimos que entendemos el universo, ¿qué queremos decir realmente? Que nuestras ecuaciones producen los números correctos, o que realmente sabemos por qué la realidad se comporta como lo hace. Esos no son lo mismo, y la brecha entre ellos está creciendo. Hay momentos en la cosmología moderna donde las explicaciones se colapsan silenciosamente en marcadores de posición, nombres sin sustancia, conceptos sin mecanismos, materia oscura, inflado de energía oscura, condiciones iniciales. Hablamos estas palabras con fluidez, pero haga una pausa por un momento y pregunte: ¿los entendemos? ¿Los entendemos? ¿O simplemente hemos aprendido a dejar de hacer preguntas incómodas? Si el 95% del universo es invisible para nosotros, inobservable directamente, y detectable solo a través de sus efectos gravitacionales, ¿qué tan seguros deberíamos estar realmente en nuestra imagen de la realidad?
¿En qué momento modelar lo desconocido se convierte en disfrazarlo? Aquí es donde la ilusión se vuelve peligrosa. Porque la confianza da forma a las preguntas y las preguntas dan forma al progreso. Cuando creemos que estamos cerca de la verdad, dejamos de buscar grietas, dejamos de desafiar las suposiciones, dejamos de escuchar anomalías. Y sin embargo, son precisamente las anomalías las que hablan más fuerte. El universo no se está comportando exactamente como se esperaba. No en su escala más grande. No en sus primeros momentos. Ni siquiera en la estructura fundamental del espacio y el tiempo. Pero en lugar de enfrentar esa incomodidad directamente, a menudo lo envolvemos en tranquilidad. Lo resolveremos. El modelo mejorará. ¿Los datos convergerán? Tal vez. Pero tal vez no. ¿Qué pasa si algunas preguntas no tienen respuesta? De la forma en que esperamos que lo hagan. ¿Y si el universo no es una ecuación limpia esperando ser resuelta, sino un sistema cuya lógica no se mapea limpiamente en la intuición humana? En absoluto, esto no es un llamado a abandonar la ciencia. Es una llamada para tomarlo más en serio. Porque la ciencia real no promete certeza. Expone límites. Y los límites no son debilidades, a menos que pretendamos que no existen. A lo largo de esta película no vamos a preguntar lo que sabemos. Vamos a preguntar algo mucho más incómodo. ¿Dónde se detiene el conocimiento? ¿Dónde se separan silenciosamente la teoría de la observación y las matemáticas? ¿Dónde dejan nuestras herramientas más confiables de responder preguntas? Y empezar a describir solo patrones. Y quizás lo más importante, somos lo suficientemente valientes como para admitir que algunas partes de la realidad puede que nunca se someta completamente a la comprensión humana. Esto no es un viaje por el espacio. Es un viaje a través de los bordes de la certeza. Y una vez que veas dónde están esos bordes, se vuelve imposible no verlos. Porque la posibilidad más inquietante no es que el universo es vasto, frío o indiferente. Es que no nos debe claridad. Los límites físicos de ver. Nos gusta creer que la observación es la base del conocimiento. Que si podemos ver algo con suficiente claridad, el tiempo suficiente, con precisión suficiente, la comprensión seguirá. Pero el universo no permite una observación infinita. Nunca lo ha hecho. Cada telescopio, sin importar lo avanzado que sea, choca contra una pared no técnica. Una luz física en sí misma impone un límite. No vemos el universo como es. Lo vemos como fue retrasado por la distancia y constreñido por el tiempo. Cuanto más miramos, más vieja se vuelve la información. Eventualmente, ya no estamos observando estructura, movimiento o evolución. Estamos observando gestos, ecos. En cierto punto, no queda nada por ver. No porque no exista nada, sino porque el universo no ha tenido tiempo suficiente para mostrárnoslo. Este es el universo observable. Un límite definido no por el espacio, sino por el tiempo. Y aquí está la parte incómoda. Más allá de ese límite, la realidad puede continuar. Pero es permanentemente inaccesible. Ningún telescopio lo alcanzará. Ningún detector lo registrará. Ningún experimento puede confirmar o negar su estructura. No está oculto. Es fundamentalmente inalcanzable. Así que, pregúntate, ¿de qué realidad estamos hablando? Cuando decimos el universo, 5%, 1% menos. Construimos modelos cosmológicos enteros sobre lo que es por definición una diminuta, muestra sesgada, una burbuja local, tallada por la velocidad de la luz
y la edad del cosmos. Y sin embargo, a menudo hablamos como si esa burbuja fuera representativa de todo. Eso, estamos extrapolando certeza desde la limitación extrema. Incluso dentro del universo observable, la observación se rompe de manera más silenciosa. Los efectos de selección de distorsión de ruido. Los telescopios no nos muestran lo que hay. Nos muestran lo que es detectable en condiciones específicas, en longitudes de onda específicas a través de capas de interferencia, filtrado e interpretación. Cada imagen que ves del espacio profundo ya es una abstracción. Una reconstrucción, una traducción se agrega, una elección de color. Se ajusta el contraste. Los datos se limpian, no para engañar, sino para hacer algo visible para los sentidos humanos, que nunca fueron diseñados para ello. Así que cuando miramos el universo y nos sentimos seguros de lo que vemos, deberíamos hacer una pausa porque ver no es lo mismo que saber, y más allá de cierto punto, incluso, ver desaparece. Lo que hay más allá del borde de la observación no se anuncia como misterio, simplemente permanece en silencio. La diferencia entre predicción y comprensión. Cuando la observación falla, los modelos se hacen cargo de ecuaciones, simulaciones, marcos teóricos. Aquí es donde brilla la ciencia moderna. Podemos recrear la evolución del universo en supercomputadoras. Podemos modelar formación de galaxias, expansión cósmica, interacciones de partículas. Podemos rebobinar el tiempo matemáticamente a momentos, fracciones de segundo después del principio. Y por un tiempo funciona maravillosamente, hasta que no. Todo modelo científico opera sobre suposiciones, simplificaciones explícitas u ocultas, condiciones ideales, parámetros sintonizados para adaptarse a la realidad como lo observamos actualmente. Esa sintonización no es un defecto, es inevitable. Pero viene con un costo. Los modelos no revelan verdad. Se aproximan comportamiento, y la aproximación se vuelve peligrosa cuando olvidamos que no es lo mismo que explicación. Un modelo que predice resultados es útil. Un modelo que explica mecanismos es raro. Y la cosmología moderna se llena con lugares donde la predicción supera la comprensión. Podemos describir la inflación cósmica, pero no explicar qué la causó. Podemos medir la energía oscura, pero no identificar qué es. Podemos mapear los efectos de la materia oscura, pero no observar la sustancia misma. ¿En qué punto un marcador de posición se convierte en una respuesta? Si un modelo requiere componentes invisibles para funcionar, y esos componentes permanecen permanentemente invisibles, ¿estamos explicando la realidad o estabilizando ecuaciones? Esto no es una acusación, es una tensión estructural en el corazón de la ciencia. Los modelos se juzgan por lo bien que encajan los datos, no por lo intuitivamente satisfactorios que son. Y a veces los modelos que mejor encajan son los menos entendidos. Esto crea una situación extraña. Confiamos en modelos que funcionan incluso cuando no entendemos por qué funcionan. Y con el tiempo esa confianza comienza a sentirse como comprensión. Pero imagina predecir el movimiento de un reloj, sin saber qué engranajes son. Las predicciones podrían ser perfectas. La explicación completamente ausente. Dirías que entiendes el reloj. La cosmología se enfrenta a esta pregunta constantemente. El universo se comporta de manera que coinciden con ecuaciones, pero se resiste a la intuición. Aparecen patrones, pero mecanismos permanecen ocultos. La consistencia existe, pero la claridad no. Y en lugar de enfrentar esta brecha directamente,
solemos suavizarla sobre con el lenguaje. Teoría efectiva, comportamiento emergente. Mecanismo desconocido. Términos útiles. Términos cuidadosos. Pero también señales de que estamos parados al borde de la explicación. Y aquí está la pregunta que a nadie le gusta responder en voz alta. ¿Qué pasa si algunas partes de la realidad no tienen explicaciones que se ajusten a las estructuras cognitivas humanas en absoluto? ¿Qué pasa si el universo es internamente consistente, pero no intuitivamente interpretable? ¿Qué pasa si entender cómo lo definimos no es una propiedad universal, sino local? Aquí es donde comienza la incomodidad. Porque la ciencia no promete comodidad, promete coherencia. Y coherencia no requiere que la realidad tenga sentido para nosotros, solo que se comporte de manera consistente. Así que cuando un modelo funciona, pero se siente mal, cuando las predicciones tienen éxito, pero las explicaciones colapsan, ¿qué debemos confiar en nuestras ecuaciones o nuestras expectativas? ¿Por qué la incertidumbre a menudo se esconde? No se resuelve. Cuando los modelos comienzan a tensar, las suposiciones no intervienen en voz alta, no agresivamente en silencio. Las suposiciones no son mentiras, son mecanismos de afrontamiento. Permiten que la ciencia avance, cuando la comprensión va a la saga de la observación. Mantienen las ecuaciones estables, preservan la continuidad, evitan marcos completos, de colapsar bajo preguntas sin respuesta. Y en sumario, parte funcionan. Pero la comodidad tiene un precio. Tómate un momento y considera con qué frecuencia la cosmología moderna se basa en cosas que no podemos observar directamente. Materia oscura, energía oscura, las condiciones iniciales de los campos de inflación. Estas no son ideas marginales, son fundamentales. Eliminarlos y nuestros modelos se desmoronarán. Así que los mantenemos, construimos alrededor de ellos. Los normalizamos, les enseñamos, y con el tiempo dejan de sentirse provisorios. Empiezan a sentirse reales. Pero aquí está la verdad incómoda. Una suposición que sobrevive el tiempo suficiente a menudo deja de ser cuestionada, no porque haya sido probado, pero porque eliminarlo sería demasiado perturbador. Esto no es exclusivo de la cosmología. Sucede en todos los campos científicos maduros. Una vez que un marco explica suficientes datos, desafiar sus cimientos se vuelve costoso. Las carreras se basan en eso. Los experimentos se diseñan a su alrededor. El idioma se adapta a él. El modelo se convierte en la lente a través de la cual se interpreta la realidad. Y esa lente puede reducir silenciosamente la materia oscura. Inferimos su existencia a partir de efectos gravitacionales. Mapeamos su influencia, simulamos su comportamiento. Estructuras enteras en el universo dependen de ello. Pero después de décadas de búsqueda, todavía no sabemos qué es, sin detección directa, sin partículas confirmadas, sin mecanismo claro. Todavía su presencia rara vez se enmarca como una herida abierta en nuestro entendimiento. En cambio, se presenta como resuelto, misterioso. Sí, pero aceptado. ¿En qué momento la aceptación reemplaza la explicación? La energía oscura plantea un problema aún más profundo. Domina el presupuesto energético del universo. Impulsa la aceleración cósmica. Da forma al destino final de todo. Y sin embargo, no tenemos idea de lo que realmente es. Lo nombramos, medimos sus efectos. Seguimos adelante. Porque admitir que no sabemos a esa escala es desestabilizador. Así que las suposiciones se convierten en andamios. Ellos sostienen la estructura, pero no son la estructura en sí. Y el peligro no es que existan suposiciones. El peligro es olvidar que son suposiciones, porque cuando la incertidumbre se esconde detrás de ecuaciones estables, la curiosidad suaviza, la urgencia se desvanece.
Las anomalías se convierten en inconvenientes en lugar de pistas. Y esto conduce a un cambio sutil. En lugar de preguntar qué está mal con nuestro entendimiento, empezamos a preguntar cómo podemos ajustar el modelo para hacer este ajuste. Esa diferencia importa. Un camino lleva al descubrimiento. El otro conduce al refinamiento sin revelación. Y a veces el refinamiento es el enemigo de la perspicacia, donde la ciencia llega a un muro. No es una brecha. Hay un punto en el que la incertidumbre deja de ser técnica. No porque nos falten mejores instrumentos, no porque necesitemos más datos, sino porque las preguntas mismas se resisten a las pruebas. La ciencia es poderosa, precisamente porque está limitado por el experimento y la observación. Una afirmación debe ser comprobable, una hipótesis debe ser falsable, pero no todas las preguntas sobre la realidad cumplen esas condiciones. Y la cosmología los llena con ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿Por qué las leyes de la física tienen los valores que tienen? ¿Podría el universo haber sido diferente? ¿Es el universo finito o infinito? Estas no son preguntas sin sentido, son simplemente inalcanzables por experimento. Podemos construir modelos matemáticos, podemos explorar posibilidades, podemos simular escenarios, pero no podemos probarlos como exige la ciencia. No hay ningún experimento que pueda acceder antes del tiempo mismo. Ninguna observación que pueda muestrear regiones permanentemente más allá de nuestro horizonte. Ninguna medida que pueda comparar nuestro universo con alternativas. En este punto, la ciencia no falla. Se detiene y detenerse no es algo que estemos cómodos con, así que en cambio los límites se remarcan como fronteras. Los límites se convierten en desafíos. Las paredes se describen como obstáculos temporales. Pero, ¿y si algunas paredes son reales? ¿Qué pasa si algunas preguntas no están sin respuesta, pero sin respuesta? Esto no es pesimismo, es honestidad. Las leyes de la física pueden describir cómo se comporta la realidad, sin explicar nunca por qué existen esas leyes. Y por eso, puede no ser accesible a la investigación humana. Esto es profundamente inquietante, porque sugiere que el universo no es un acertijo, diseñado para ser resuelto, pero una estructura que simplemente existe, indiferente, así se puede entender. En este límite, la ciencia se convierte en algo de lo que poca gente habla abiertamente. Una disciplina definida no solo por lo que explica, pero por lo que debe dejar sin explicación. Y aquí yace una tensión final. A menudo decimos que las preguntas sin respuesta impulsan el progreso. Pero, ¿qué sucede cuando las preguntas ni siquiera en principio pueden ser respondidas? ¿Aceptamos los límites o seguimos presionando explicaciones? En lugares donde la evidencia no puede seguir. Aquí es donde la ciencia se enfrenta silenciosamente a la filosofía. No como especulación, sino como necesidad, porque entender la realidad no se trata solo de recopilar hechos. Se trata de reconocer cuando la explicación misma ha llegado a su límite, y de pie, allí, sin inmutarse. La explicación no es un propósito. Hay una expectativa tranquila que muchos de nosotros llevamos sin darnos cuenta, que si la ciencia explica lo suficiente, eventualmente lo explicará todo. No solo cómo se comporta la realidad. Pero ¿por qué existe esta expectativa? Rara vez se dice en voz alta, pero da forma a cómo reaccionamos a la incertidumbre cuando la ciencia encuentra un límite. La incomodidad sigue, no porque el conocimiento haya dejado de crecer, pero porque el significado lo hizo. La ciencia es extraordinariamente buena respondiendo preguntas. ¿Cómo se forman las estrellas? ¿Cómo evolucionan las galaxias? ¿Cómo se curvan el espacio-tiempo? ¿Cómo interactúan las partículas? Pero como no es lo mismo que por qué, y confundir las dos lleva a la decepción. Cuando le pedimos significado a la ciencia,
Le estamos pidiendo que sea algo que nunca fue diseñado para ser. La ciencia no explica propósito, explica proceso. No nos dice por qué existe el universo. Nos dice cómo se comporta una vez que lo hace. Y sin embargo lo seguimos empujando hacia respuestas no puede dar. Porque hay algo más que nada. ¿Por qué estas leyes y no otras? ¿Por qué la conciencia en absoluto? Estas preguntas no son ilegítimas, pero no son preguntas científicas en sentido estricto. Ningún experimento puede medir significado. Ninguna observación puede confirmar propósito. Ninguna ecuación puede codificar intención. Y cuando la ciencia se niega a responder estas preguntas, muchas veces se le acusa de estar incompleto. Pero quizás lo incompleto no es un fracaso. Quizás es un límite que nunca debimos cruzar. Esto no disminuye la ciencia. Lo aclara. La ciencia no es una cosmovisión, es un método. Uno poderoso, pero no uno que lo abarque todo. Y surgen problemas cuando tratamos los modelos científicos como si fueran explicaciones existenciales. Cuando las ecuaciones sustituyen a la reflexión. Cuando la predicción sustituye a la comprensión. Cuando el conocimiento se convierte en sustituto del sentido. El universo no nos dice por qué existe. No se justifica. No se explica. Simplemente se comporta. Y ese comportamiento es todo lo que la ciencia puede describir. Esta realización inquieta a mucha gente. No porque debilite la ciencia, sino porque elimina una ilusión reconfortante. Esa realidad nos debe una respuesta que se siente satisfactoria. Y si el significado no se descubre en la estructura del universo, pero construido por seres conscientes, tratando de vivir dentro de él. Esa posibilidad hace que la ciencia se sienta más pequeña para algunos, pero en realidad puede hacerla más honesta. Porque la ciencia nunca tuvo la intención de responder a todas las preguntas, solo las que se pueden hacer rigurosamente, y reconocer esa distinción. Puede ser uno de los pasos intelectuales más importantes podemos dar. Lo que nos queda con... Entonces, ¿dónde nos deja esto? En el borde... No el borde del espacio, no el borde del tiempo, el borde de la explicación. Tenemos instrumentos de precisión extraordinaria, tenemos modelos de complejidad asombrosa, tenemos datos que abarcan miles de millones de años. Y sin embargo, cuanto más miramos, más claro se vuelve. Hay límites que no sabemos cruzar. Tal vez no podemos cruzar. No entendemos completamente de qué está hecha la Mayo, era parte del universo. No sabemos por qué las leyes de la física tienen los valores que tienen. No sabemos si la realidad podría haber sido diferente. O si tenía que ser así. Y más allá de ciertos puntos, nunca lo haremos. Esto no es una crisis de la ciencia, es el precio de la honestidad. Porque fingir certeza donde no existe sería mucho más dañino que admitir ignorancia. El universo no se doblega a la intuición humana. No se simplifica para la comprensión. No revela sus fundamentos a pedido. Existe indiferente, así se entiende. Y tal vez esa es la realización más inquietante de todas. No es que seamos pequeños, no es que el universo sea vasto, pero esa comprensión en sí puede ser un fenómeno local poderoso. Frágil y limitada, somos una especie capaz de una perspicacia notable.
Pero no somos omniscientes. No somos centrales. Y no tenemos derecho a la claridad. El universo no nos debe explicaciones. No promete cierre. No garantiza sentido. Lo que ofrece en cambio es algo más tranquilo y más difícil de aceptar. Una realidad que se puede explorar, medir y describir, pero nunca completamente poseída por la mente que lo estudia. Y de pie en ese límite, nos enfrentamos a una elección. Podemos retirarnos a historias reconfortantes. Podemos disfrazar incertidumbre con lenguaje seguro. Podemos fingir que las brechas siempre se cerrarán. O podemos hacer algo mucho más difícil. Podemos aceptar que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta. No porque hayamos fallado, sino porque la realidad no tiene la obligación de ajustarse a los límites de la comprensión humana. Esa aceptación no debilita la ciencia, la fortalece. Porque la ciencia en su mejor momento no se trata de certeza. Se trata de saber exactamente dónde termina la certeza y ser lo suficientemente honesto como para detenerse allí.